Porque este es mi ser. Yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Sabe que nosotros como personas acostumbramos a negociar todo, ¿cierto? Negociamos una casa, negociamos un carro, negociamos un préstamo, negociamos un trabajo. Siempre los que trabajan a día o los que trabajan en construcción o en fletes o en lo que sea, negocian día a día su trabajo. Nosotros negociamos en la casa con nuestros hijos muchas veces y le decimos, bueno, si tú haces esto vas a recibir esto, otro, pero si no lo haces no vas a recibir esto. Entonces los llenamos de premios, si hacen ciertas cosas. Nuestra vida es una vida de negociar continuamente con otras personas. ¿De acuerdo? Sin embargo, como cristianos, hay cosas que nosotros no podemos negociar. Son innegociables. No es un tal vez, no es me podría, no. Hay cosas en Cristo que usted y yo no podemos negociar. Y hoy quiero hablarles de 3 cosas en específicas que nosotros como cristianos no podemos, no debemos y no buscamos negociar. Sin embargo, el mundo y Satanás continuamente nos están acechando con muchas cosas para que nosotros negociemos esas cosas. Entonces venimos a la iglesia, nos arrepentimos, buscamos al Señor, volvemos a salir a la calle y volvemos a ser afectados con esas cosas que son innegociables. Usted puede negociarlo todo menos estas 3 cosas que yo le voy a decir esta mañana. Pero para esto yo le pido que me acompañe a Isaías en el capítulo 5. Del versículo 20 al 23 yo se lo voy a leer a usted en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra así: hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno que tienen las tinieblas por luz y la luz, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. La misma palabra nos está hablando de que hay cosas que no se pueden negociar. No podemos llamar a lo malo bueno. Ni siquiera como en estos tiempos que ya hay muchas cosas que ya a nuestros hijos no se les enseñan como malos, sino que es parte de la nueva sociedad en la que tenemos que incluir ciertas cosas porque es mejor tenerlos a todos unidos bajo un mismo techo y no entonces provocar que la otra persona se sienta mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al pecado ya no lo llamamos pecado. Lo incorporamos en nosotros como una manera de vivir y lo vemos normal. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Y si decimos algo, tenemos temor a que otro que padece de cierta cosa vengan y nos reclamen. Porque si le digo una cosa, la minoría que ahora está entre nosotros pareciera que tiene el control de todo. Y hemos permitido que en nuestras iglesias, en nuestros trabajos y en nuestras vidas aquello venga a ser como una normalidad. Si hay algo que usted y yo no podemos hacer es negociar con el pecado, número 1. El pecado es innegociable. Yo no puedo llamar a algo una mentirita, una mentirillita, una micromentira. Tengo que llamarle mentira. Yo no le puedo llamar a un robo, bueno, es prestado y después se lo daré y nunca se lo doy. Yo no puedo llamar a cosas que no son correctas como me sirve y me hago el tonto y lo dejo pasar.
La escritura a mí me enseña, amados, que cuando Jesús habló de las 10 vírgenes, habían 5 sensatas y 5 insensatas. Y creo que las insensatas son las que dejan pasar las cosas sin darle la importancia que merece, que el Cristo de la gloria va a volver. Y que depende de mi vida, así me quedo o así me voy con Él. Y después vamos a decir, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Y la palabra dice, apártense de mí, hacedores de maldad, que yo a ustedes no los conozco. Lo que yo negocie en el corazón va a afectar mi vida. Si yo empiezo a negociar con la pornografía, viendo algunas postales o fotografías simplemente sensuales y las dejo pasar, más adelante me va a gustar ver algo un poquito más grueso. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que Internet es un excelente colaborador de Satanás para hacernos caer en esto. Así como el teléfono y el Internet son maravillosos para acercar, para conocer, para indagar y tener un montón de cosas, también son el arma perfecta del enemigo para que tú negocies y yo negocie con el pecado. Es muy doloroso y yo no le voy a mentir, pero hay pastores que ven pornografía y que se llaman pastores. Y así enseñan a la gente desde estos púlpitos. Pastoras que ven pornografía. No les estoy mintiendo como para que ustedes digan, no, les estoy hablando verdad con hechos. Lo que pasa es que aquí, frente al Internet y frente a ustedes, no es correcto que yo dé nombres. Pero que los hay, los hay. ¿Y cómo comenzaron, hijos e hijas? Muy suavemente empezaron a negociar con el pecado, hasta que ya fueron atrapados. De manera que, amigos, ustedes que nos están viendo a través del Internet y familia de Ministerio Fe, no podemos negociar con el pecado, porque el pecado va a ganar. ¿Me escucha? En el momento en que usted comienza a negociar con el pecado va a ganar, a menos de que usted se detenga. Y le digo de corazón, si usted está pasando por esta situación, detente. Primera de Juan 3, del 8 al 10, dice así: el que practica el pecado es del diablo. Escuche, ya esto lo vimos, si no me equivoco, el jueves el pastor empezó a hablar de esto, que el que practica el pecado es del diablo. No dice, el que practica el pecado tal vez pudiera, quién sabe. No, la palabra es una y dice que el que practica el pecado es del diablo. De manera que si nosotros, muy cristianos, estamos aquí levantando las manos y estamos practicando el pecado, ojo, porque uno no puede tener doble vida. Uno tiene que ser íntegro. ¿Y sabe qué significa íntegro? Lo mismo es por dentro que por fuera. Me hace gracia porque en los trabajos, mientras no llegue la esposa, eres sonriente, abrazador de las compañeras, eres una pura risa, eres esto. Pero pasa y llega tu esposa a visitarte. Carlos, ¿qué pasa? No, todo está bien. Pero usted no es así. No, yo estoy bien. Apenas se va la esposa, empieza otra vez. Vea, usted no puede ser diferente en cualquier lugar, usted tiene que ser el mismo. Si usted es cariñoso, con respeto y habla bien, lo puede hacer delante de su esposa o a espaldas de su esposa. Su esposa puede llegar a su lugar de trabajo y usted tiene que comportarse de la misma manera. ¿Sí o no, amor? ¿Verdad que sí? Ahí está la que da testimonio. Ella es la que puede decir si estoy diciéndole mentiras. Subile un poquito porque estoy gritando. De manera que cuando empezamos a negociar con el pecado, muchas cosas a nuestro alrededor también empiezan a cambiar. Empezamos a mentir para cubrir ciertas cosas. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que todo sale a la luz. Porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Sigue el 9. Sí, está bien. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene la simiente de Dios adentro? ¿La tienes? ¿Levantarías la mano si la tienes? Eso no significa que no tengamos nuestras tortas y que tengamos situaciones y problemas, ¿verdad? Aquí no hay nadie volando en una alfombra roja y si me dice, me voy con usted para ir a dar una vuelta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¡ouch!, no es de Dios. Y la última, por favor, Romanos 14:23. Romanos 14:23 dice así: pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿A qué se refiere esto? A que si usted está viendo que algo no es correcto y duda si debe o no de hacerlo, ya es pecado. Ya es pecado. Si usted sabe que usted es débil por algo y usted va al sitio donde está aquella cosa floreciendo, ¿quién es el culpable? ¿El sitio o usted? Yo. ¿Por qué? Porque estoy empezando a negociar con el pecado. ¿Ok? Quiero leerles esto. Cualquier acuerdo con el pecado es como saltar a una canoa sin remos. Al principio todo puede estar bien. Es posible que la corriente sea tranquila y el sol sea cálido. Usted empieza a pecar y dice, bueno, no ha pasado nada. O sea, veo que pasa esto, no me cayó un rayo, todo está bien, mi familia está bien, yo estoy bien. Pero eventualmente la corriente te va a llevar a aguas turbias. Y sin remos, esas aguas te arrastran dentro de aguas mucho más profundas y turbulentas. Los vientos de este mundo soplarán y te verás atrapado en la corriente, sacudido por olas torrenciales de idolatría, sin tener la más mínima idea de cómo llegaste ahí. Usted y yo comenzamos a pecar y llegamos a negociar con el pecado, y cuando nos damos cuenta, ¿cómo empezó esto? ¿A qué hora yo cedí? ¿A qué hora yo cedí? Si yo cedo, estoy negociando. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no cedo, mantengo mis principios íntegros. Pero si yo cedo, ya empecé a negociar. Creo que esto nos pasa a todos. Y a veces por tener algo de una manera muy fácil, negociamos. Y no es la mejor forma. Y ya estamos pecando por eso. Quiero traerles a memoria a Lot. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando estaban los dos llenos de posesiones? Tanto así que dice que los rebaños tendían a confundirse y que los rebañeros ¿cómo se llama? Los pastores, rebañeros. Los pastores empezaban a pelear unos con otros. ¿Por qué? Porque era tanto. Y le dijo Abraham a Lot, bueno, mijito, vea, hagamos una cosa. No podemos seguir viviendo juntos. Necesitamos coger uno para allá y otro para acá. Pero yo, como soy el mayor, te voy a dar a ti la oportunidad de que escojas. A ver, tío. Tío, vea, el valle está lindísimo. Y yo quisiera irme para allá. Bienvenido, está bien. Pero tío, usted va a coger la montaña. Sí, yo no tengo ningún problema. Es que mi confianza no está en mí, está en Dios. ¿Había pecado porque Lot escogió el valle? ¿Había pecado? De ninguna manera había pecado.
haber escogido el valle no era el pecado. No, señores, no se confundan. ¿Sabe cuál fue el pecado? Que la ciudad de Sodoma y Gomorra estaban en aquel valle, al fondo, lejos. Pero dice la escritura y me enseña que Lot con sus posesiones se fue extendiendo, fue tomando parte del valle y se fue acercando a Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron los ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿dónde vivía Lot, señores? Dentro de la ciudad. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo llegó Lot a eso? ¿Y dónde estaban todas sus posesiones? ¿Cómo salió Lot de Sodoma cuando salió corriendo con su familia? Con una mano adelante y con la otra atrás, sin absolutamente nada de lo que tenía cuando estaba con su tío. Usted se da cuenta que Lot entonces negoció con el pecado, aunque él no era participante, porque estaba viviendo en Sodoma. No tenía ninguna razón, pero el comerciar con Sodoma era importante, porque Sodoma y Gomorra eran ciudades muy importantes como centros de comercio. Alguien que tenía ovejas, alguien que tenía granos, alguien que tenía esclavos, alguien que tenía un montón de cosas, le era muy fácil comerciar en Sodoma y Gomorra. Usted me está entendiendo. La cercanía del pecado nos va seduciendo hasta que caemos en sus garras. No puedo negociar con el pecado. Santiago 4:4 dice así: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es decir, como dice en inglés, it's your choice. Usted escoge. El Señor nunca te va a golpear la cabeza, sino que Él te va a decir, escoge. Como se le dijo a Lot, escoge. Pero nosotros como cristianos, familia querida, siempre estamos siendo seducidos por el pecado, de una u otra manera. Pero también es una decisión nuestra decirle no. Decirle no. Decirle no. Porque las consecuencias después son terribles. Cuando usted está inmerso en el pecado, familia, lo perdemos todo. Como Lot. Y con costos saldremos vivos de aquella mentira y de aquel pecado, con costos, mintiéndole a nuestra familia, mintiéndole a nuestro alrededor, con tal de tener aquello. Pero nosotros no podemos hacer esto. El pacto de la maldad anula el pacto de la gracia. No puede ser posible que podamos estar en el pacto de la maldad y en el pacto de la gracia. Mateo 6:24 dice así: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Uno no puede dejarse seducir por el pecado si el pecado lo que hace es apartarme de Dios. Ahora, yo todo el tiempo me hago esta reflexión y yo digo, esta vida que yo tengo yo no la quiero cambiar por nada. Esta vida que yo tengo es la mejor vida que poseo. Yo no quiero echar atrás. No quisiera volver al mundo. No me interesa lo que el mundo me pueda ofrecer. Y yo hago esta reflexión continuamente. ¿Por qué? Porque la seducción del mundo es muy fuerte. Pero donde yo digo, yo no voy a echar atrás nunca, porque esta vida que yo tengo, Dios me la dio a mí. Y esta es una vida con promesa de eternidad, con bendición, con poder del Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mejor fiscal que puede existir. Él va a estar en nosotros diciéndonos, no lo hagas.
no vayas, no lo digas, no lo compartas, no pagues. Y te puede decir, por allá, ve por allá y haz esto. Pero a veces nosotros cerramos los oídos espirituales porque no es porque no podamos, es porque no queramos escuchar al Señor. Cuando nosotros empezamos a negociar con el pecado, ¿sabe qué sucede, familia? Que empezamos a dar un fruto mixto. Un fruto de maldad y un fruto de verdad. Entonces empezamos a vivir dos personalidades. Una aquí, hermano, te bendigo, qué lindo, de verdad. Cómo deseo que el Señor aquí y allá, y por dentro yo estoy en otra cosa. Fea, ¿cómo es posible que tengas ese carro tan bonito y yo no tenga esto? O sea, por favor, ¿cómo es posible que hayas alcanzado ese trabajo y yo todavía? Y no, hermana, te felicito, qué linda, de verdad, qué bueno. Esa casa, uy, ¿cómo hiciste? Qué lindo, te felicito. Y por dentro estoy diciendo, pero ¿por qué ella puede y yo no? Que ella no tiene por qué poder. ¿Por qué? Una vez estaba viendo una película y quiero traerla a colación. No sé si se acuerdan de esa película que dijeron que se llamaba Django desencadenado, encadenado. Que era un actor de color que un alemán lo recogió de la esclavitud y lo hizo como uno de él. Y aquel hombre de color andaba en ese tiempo andaba con anteojos oscuros que no podía hacer, pero bueno, andaba con sombrero, andaba a caballo y andaba con él y súper bien vestido. Llegaron a una plantación y estaban hablando con el dueño de la plantación. El dueño de la plantación, blanco, tenía un administrador de color, ya un hombre mayor, pero que era el que le administraba todo a su alrededor. Cuando llegaron aquel hombre, el alemán, y el hombre de color en el caballo, este señor, el administrador, y llegó y le dijo a su jefe: ¿por qué él anda a caballo? ¿Por qué él tiene caballo? ¿Cómo es posible que ese hombre ande a caballo? Entonces le dice el dueño de la plantación y le dice: ¿por qué? ¿Es que tú quieres uno también? No, ¿yo para qué quiero un caballo? Yo no necesito un caballo. Lo que no quiero es que él tenga ese caballo. A veces somos así. Si él lo tiene, porque lo tiene, yo no quiero que lo tenga, porque yo no lo tengo. Y aunque yo no lo tengo, yo tampoco quiero que usted lo tenga. Entonces negociamos con el egoísmo, negociamos con la soberbia, negociamos con la maldad, con la envidia, en vez de bendecir. Dice la palabra en Santiago 3, del 11 al 12. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puede? Dígame usted, ¿puede? ¿Puede sí o no? Sí. Cuando usted tiene una personalidad dividida, usted aquí está alabando y allá afuera está maldiciendo. ¿Y eso es de Dios? Definitivamente no. ¿Puede acaso brotar de una fuente agua dulce y salada? Claro que no, pero nosotros en esta dualidad de vida, cuando aquí como cristianos nos llamamos cristianos y afuera cristinos, entonces sí podemos estar brotando agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Eso no va a traer ningún tipo de bendición, pero es un comportamiento que usted y yo podemos tener. ¿Qué dice más? Dice el 12. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Usted no puede vivir a dos aguas. Pero hermanos, vivimos a dos aguas. Hay muchos de nosotros que vivimos a dos aguas, engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás. Pero entonces ahí es cuando nosotros estamos negociando definitivamente
con el pecado. Pero ¿sabe con quién usted tampoco puede negociar? Usted no puede negociar con Satanás. Usted no puede negociar con Satanás. Y vamos a ver esto. Usted sabe que Satanás no está buscando amigos, está buscando prisioneros de guerra. Si usted está pensando que Satanás está buscando amigo con usted o con el de afuera, cuando se brindan a él por riquezas, quiero decirte que lo que él está buscando son prisioneros de guerra, hombres y mujeres que pueda amarrar para llevárselos con él en el juicio final, el castigo eterno. Me hace una gracia y lo voy a mencionar aquí y a ustedes. Había un tipo que se había hecho un pacto con el diablo de este tipo de cosas, y no me importa si aquí se lo dicen al caballero. Bad Bunny es un tipo que hizo un pacto con Satanás para tener riquezas y gloria. Las tuvo. ¿Y ahora dónde está? Ahora nadie lo quiere ver. Nadie lo quiere ver. Nadie va a sus conciertos. A nadie le interesa, a muy poquita gente en la calle. Los más jovencitos que tienen el cerebro chocho son a los que les interesa escuchar este tipo de música. Pero un hombre como este, que fue famoso, que vino aquí, que llenó el estadio, que una ridícula dijo incluso que el sudor de él era algo maravilloso, que él lo volvía como loca. Uno emana lo que lleva por dentro, familia. Usted emana amor, bendición, poder y autoridad, o usted emana maldad. Ese señor en este momento nadie quiere ir a sus conciertos. Está perdiendo dinero y fama, y sabe que lo ridiculizan en todas las redes sociales. Yo espero que ninguno de los jóvenes que me esté viendo aquí ponga una canción de ese tipo. Primero, no se entiende lo que dice, y segundo, nadie entiende lo que dice, ¿verdad? No hay manera, ni el Google Translator puede hacer algo al respecto. Mateo 13 del 24 al 29. Esta parte me gustó muchísimo. Dice, le refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Me aboqué un poquito a buscar qué era la cizaña. Pues la cizaña es una gramínea, ¿ok? Muy parecida al trigo en forma, ¿ok? Es decir, es muy difícil si usted o yo que no somos conocedores y nos ponen dos espigas, decir, esta es cizaña y este es trigo. Es muy difícil. ¿Sabe qué pasa con la cizaña? La cizaña, si tuviéramos la oportunidad de verla, el polvo, la harina de cizaña, cuando se produce el pan, es un producto tóxico. La harina de la cizaña es tóxica. La cizaña tiene un problema. Hace hongos microscópicos que cuando se muele esa harina se vuelve tóxica. Y si usted no sabe diferenciar entre la cizaña y el trigo, usted se puede envenenar. Según la escritura, ¿quién sembró la cizaña? El enemigo. Si usted o yo negociamos con el enemigo, lo que él va a hacer es sembrar cizaña. Y te va a llevar en mentiras, haciéndote creer que aquello es trigo, cuando es cizaña. Y te va a envenenar. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira.
Y si nosotros negociamos con Satanás por cualquier cosa y le permitimos que actúe en nosotros, esa cizaña que él ha sembrado va a crecer y va a dañar tu buen corazón. Hay muchos cantantes del mundo hoy que comenzaron siendo siervos de un altar. ¿Sí o no, madre? ¿Es verdad que sí? Ustedes los conocen, cada uno sabrá. Pero pasaron de servirle al Señor a servirle al diablo. Ay, pero tiene canciones lindísimas y eso a mí qué me importa. Empezaron a servir al Señor y terminando sirviéndole al diablo. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que cantamos esas canciones de personas que le servían al Señor, abandonaron la casa de Dios por sus propios deseos y concupiscencias, hicieron tratos con el diablo y aún así nosotros compramos los streaming, ¿verdad? Los oímos en la radio, los tarareamos y no los sabemos de memoria. Cuando usted hace eso, usted está siendo partícipe con aquello que pasa. Entonces no puedo escuchar música. No, yo no le estoy diciendo eso. Nada más sea inteligente. Que lo que esté escuchando sepa de dónde viene. Y que por favor no oiga más a Bad Bunny. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Sabe que eso fue lo que más me impactó? Yo soy escogido, ¿usted? ¿Usted es escogido? Yo soy, ¿usted? Aunque seamos escogidos, podemos ser engañados. ¿Escuchó eso? Yo soy hijo de Dios, sí, amén. Yo soy hija de Dios, amén. Pero por más hijo de Dios o hija de Dios, tratarán de engañarte, aunque seas de los escogidos. No puedes escuchar la palabra de cualquier persona sin juzgarla por la palabra. Cualquier cosa que usted escuche, usted tiene que juzgarla por la palabra. Si usted me escucha a mí hoy, júzguelo por la palabra. No me crea, no necesito que me crea, quiero que crea la palabra. Y si la palabra me está diciendo eso, quiere decir que entre nosotros se levantarán personas que han sido seducidas por Satanás, que tienen negocios con Satanás, que han negociado con el diablo y aún así profetas, ¿y qué dice? Cristos y profetas. O sea, un Cristo, un falso Cristo. Ah, no, sí, yo lo estoy leyendo, pero le pregunto, ¿y si se parece tanto a Cristo? Que usted dice, wow, a lo mejor no es, usted no va a decir es el Mesías, pero va a decir, ves que ese sí es un pastor, ves que sí esa es una pastora, vea la forma en que habla. Vea, si hay algo que ahora abunda en nuestras iglesias cristianas son los profetas, de todos colores, olores y sabores. Ay de usted, si usted lo que escucha no lo confronta con la palabra. Pero ahí lo dice, se levantarán falsos profetas. ¿Para qué? Para tratar de engañarlo a usted y a mí. Estoy enamorado de Cristo. Sí. Amo mi iglesia. Uf. Los amo a ustedes de una manera especial. Yo no estoy encima de ustedes echándomele a los brazos todo el tiempo. Pero mi esposa y yo les amamos de una manera especial. Amamos a nuestros pastores como a ningún otro. Y no estoy dispuesto a cambiar ninguna palabra de alguien de afuera por lo que ellos me han enseñado. ¿Por qué? Porque han demostrado que lo que dicen está escrito en la palabra. Yo no necesito más. Ay, usted sí es aburrido.
Bonito las iglesias donde viene un montón de gente que de la India, que de Estados Unidos se predica así muy lindo. Yo no le digo que no, pero la palabra que yo recibo aquí es suficiente para yo tener una vida en santidad, esperando la venida del Señor Jesús. De verdad que sí. Y yo le estoy muy, muy agradecido al Señor y muy honrado de que mis pastores me permitan estar acá. Y que nos permitan estar acá. Y que nos permitan servir de cualquier manera. Esté agradecido. No negocie con Satanás. No escuche palabras de grandes predicadores. Ah, no, pero es que vea la iglesia que tiene. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no desmejoro ni le estoy diciendo no vuelva a escucharlo. Yo le doy mi parecer. Amo la palabra que sale de la boca de esta mujer y la palabra que sale de la boca de este hombre. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes, Randall? 80. ¿Cuántos eran? 86. Bueno, entonces por 28 años será. Randall, ¿cuánto es que usted va a cumplir en septiembre? Ok, yo lo conozco desde que tiene 50. Hace 14 años escucho su palabra y la palabra de mi madre, la pastora. Y aquí estoy. No me puedo ir. ¿Ah? Ah, ok. Eso sí, usted tenía 50, yo andaba como por ¿cuánto? Como por 20, ¿qué era? No. Dime. Gracias, lindo. Gracias. Usualmente los argumentos del diablo se oyen bien. Oiga, el diablo usted no va a saber que es el diablo de momento. No es el diablo de la película del exorcista, por favor. Reaccione. Esa es una micromanera en que Satanás se muestra. Pero el 99.98% de las veces se ve lindo, hermoso. Aquello se ve maravilloso. Uy, sí, suena buenísimo. Y usted y yo, ¡pum!, caemos. Sí, eso. Pero Satanás es un disruptor. Él está esperando entrar en los campos sanos de trigo para sembrar la cizaña, para echar a perder lo bueno del Señor que hay en nosotros. No le tengas temor. Es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Y aunque los doctores y el mundo digan una cosa, Dios dice otra. Amén. Y estás de pie porque por su misericordia no hemos sido consumidos. No te olvides eso. A diablo no se le hace caso. Se le hace caso a lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que es Jehová Rafa, tu sanador, punto. Es lo único que interesa. Amén. Bien, ya casi me voy de aquí. Faltan como 14 páginas nada más. Negociar con Satanás es imposible. Escuche esto. Si le damos 1 centímetro, él se va a tomar 1 metro. Y eso exactamente es lo que busca. Una pequeña fisura en nuestra convicción, una pequeña cabida puede darle amplia entrada para suprimir nuestra justicia y demoler nuestra fe. Satanás no va a llegar así como un torbellino. Él va a llegar como un amigo. No, venga, yo le ayudo. Venga. Yo le voy a dar la manita. Y usted hoy sí, con esta necesidad. Muchas personas, muchos jóvenes que se han vuelto homosexuales, ha sido porque en su hogar ha habido una fisura, ha habido un rompimiento en la relación con la figura paterna, con la figura materna y sus hermanos. Aquella persona que no tiene a Cristo pierde identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás aprovecha esa fisura para presentarle al amigo. Y ese amigo se convierte en el mejor amigo. Y luego ese mejor amigo se convierte en el amante. Porque Satanás va trabajando lenta pero seguramente.
una fisura es suficiente para darle a él y empezar a negociar con él. Por eso, cualquier fisura, empiece a taparla en el nombre de Jesús. Tápela con la palabra. Tápela con la palabra. ¿Sabe por qué los aviones comerciales tienen que estar entrando continuamente a mantenimiento? Gracias, Randall. ¿Por qué, pastor? Dígalo. Porque ocurran microfisuras en el fuselaje, no en las turbinas. El fuselaje del avión, cada vez que está volando a esa altura, tiene microfisuras y hay que estarlo controlando continuamente. Un avión comercial que no está en mantenimiento continuo puede estar volando y cuando usted se da cuenta, se parte en dos por las presiones que hay arriba a 10,000 metros de altura. De la misma manera, Satanás está buscando microfisuras. Y usted está volando muy alto, pero la caída es muy dolorosa. Dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca negocies la escritura. No puedes negociar el pecado, no puedes negociar con Satanás, no puedes negociar la escritura. Nosotros no podemos tomar la palabra para bien mío y hacerla a que a mí me sirva. Hay una frasecita muy interesante, dependiendo del evangelio, cuando el Señor está enseñando la famosa oración, ¿verdad? Que es del Padre Nuestro. Al final dice: y no nos metas, dice una parte, en la tentación y líbranos del mal. O no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, ¿dónde estaba usted? Yo caí. No es que usted no me iba a meter, no es que usted no me iba a soltar, no es que usted iba a mandar a sus ángeles acerca de mí y me has fallado. Vea, uno no puede usar la palabra para bien de uno. Uno tiene que alinearse a la palabra para que le haga bien a uno. Escuche, la escritura no se puede negociar, debemos apegarnos a ella. La Biblia no es una opción para nosotros los cristianos. Escuche esto, la Biblia no es una opción. Lo que usted tiene ahí en sus celulares o aquí como tiene Martita en físico, no es una opción. Usted no la puede cambiar, no puede mejorarla, no puede quitarle. Esa es la palabra bendita de Dios. Y cuando el Señor la dijo de su boca, produjo un efecto expansivo hasta el día de hoy. Cuando el Señor dice: hágase la luz, al día de hoy sigue habiendo luz, sigue habiendo oscuridad, sigue habiendo sol, sigue habiendo luna, sigue habiendo día, noche, trigos, aire, comida, animales, nosotros. Y en nosotros está plantada la semilla de su creación cuando dijo: hágase, hágase, y aún hoy día funciona. Y si el Señor te dice: yo soy Jehová, tu sanador, y lo dice la palabra, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. Si se lo va a dar, déselo con ganas, porque es para Él. Recuerde lo que dice la misma escritura, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas de los tuétanos. No hay ninguna otra cosa en este mundo que pueda hacer ese efecto. Ni lo que haya dicho Mahoma, ni lo que haya dicho Krishna, ni lo que haya dicho Buda, ni lo que haya dicho cualquier otra cosa o cualquier otra persona que dice que fue algo, tiene el efecto purificador, sanador, transformador y que le da eternidad a una persona como la palabra de Dios. No hay. Y usted no puede negociarla. Usted no puede decir: ay, esto no es para mí, es para aquel. No, lo que dice la palabra es para todos. Y todos tenemos que entrar por el embudo de la palabra. Si no te gusta, cuánto lo siento, estás en un sitio equivocado.
Porque aquí lo que hay es palabra, no hay más. Aquí ¿qué hablamos? Palabra. Aquí no hablamos otra cosa que no sea palabra. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Usted y yo no podemos negociar la escritura. Usted y yo no podemos negociarla. Si la palabra a mí me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bien, lo recibo. Pero si la palabra a mí me dice, si andas en pecado, arrepiéntete, bien, lo recibo. Si la palabra de Dios me dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, bien, lo recibo. Pero si la palabra me confronta y me dice, has sido un pecador, has sido un necio, te has dejado engañar, también lo tengo que recibir. Nosotros no vivimos bajo el pacto de la maldad, vivimos bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de la palabra, bajo el pacto del Espíritu Santo, bajo el mismo pacto del Señor Jesucristo. Para eso Jesús vino y murió en la cruz, para resucitar al tercer día y llevar cautiva la cautividad y darle dones a los hombres. ¿Para qué murió Jesús? Para que poder aplicar lo que se había dicho de él en la palabra cientos y miles de años atrás. Él vino a hacer verdad la palabra. Y si Él es la palabra me hace un efecto a mí. La palabra me cambia, me transforma. Que le escribieron hombres, a mí eso no me interesa. Es el Espíritu de Jehová en esos hombres, el Espíritu de Dios en esos hombres que ha permitido que yo tenga esta palabra hasta el día de hoy. Y hasta el día que Él regrese, falten 5 minutos, 5 años o 1 milenio, seguiré esperando en Él, vivo o muerto, porque yo no voy a negociar la palabra. Aleluya. Quiero terminar con 1 Corintios 6, por favor. Del 14 al 18. En la traducción del lenguaje actual dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré en este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como hijos e hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. En resumen, familia, hay 3 cosas que usted no puede negociar, que yo no puedo negociar. No puedo negociar con el pecado. No puedo negociar con Satanás. No puedo negociar la palabra. Como cristiano he sido llamado a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo que aprender de mi Padre. Sabe que tenemos el Dios que creó los cielos y la tierra, que en el pasado fue el Dios de Israel, pero en el pacto de la gracia es el tuyo, es el tuyo, es el tuyo, es el tuyo y es el mío. A través de la gracia del sacrificio de Jesús, hoy nosotros somos hijos de Dios, injertados en el olivo verdadero, convertidos y tomando de la misma savia que sale del trono de Dios, la palabra verdadera. Jesús, el Hijo de Dios reconocido, y nuestro Padre, que aunque es Dios sobre todo, también es mi Padre. Y como Padre yo me puedo acercar a Él con confianza. Yo no sé si usted no tiene papá. Yo tuve papá y mi papá fue bueno, fue un buen proveedor. Le faltaba ser más cariñoso, digamos,
Pero yo no lo voy a juzgar, porque Dios me lo dio para que hoy yo esté aquí. Si Él no hubiera participado aquella tarde, noche, mañana, no sé cómo, yo no estaría aquí. Pero sí sé que mi Padre que está en el cielo está en mi corazón. Y ese es eterno. Ese es el que me brinda todo. Y hasta el día de hoy no tengo queja. Es un Padre maravilloso. Fue llamado por primera vez Jehová aquel día que Moisés lo vio ardiendo en la zarza. Y su palabra, que nosotros le ponemos vocales, pero su palabra en realidad funciona como el aliento, inhalar y exhalar. Dios es lo que es por lo que Él hace, por lo que Él vive, por lo que Él da. Dios es eterno, es el Padre. ¿Para qué quiere otra cosa? ¿Para qué usted quiere otra cosa? Ay, usted porque tiene un trabajo estable. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Dios me lo dio. ¿A usted le puede dar uno mejor que a mí? Pídaselo. 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 No vea el de su vecino, vea el suyo. No envidie y quiera tener lo de su vecino, quiera tener lo propio y disfrútelo. Amén, familia. Póngase de pie. Cierras tus ojos y le damos gracias al Señor. Padre bueno y eterno, como cada día, Señor, que vengo delante de tu presencia, y hoy en la mañana también, era para darte gracias por esta palabra que íbamos a escuchar. Señor, gracias porque yo no quiero negociar con Satanás. No quiero negociar con el pecado. Y no quiero negociar la palabra. La palabra es tal cual y así la quiero para mi vida, Señor. Esta mañana yo oro por tus hijos, Dios, precioso, Padre bueno, lindo, maravilloso y tierno. Papá, te amo y te doy gracias por la vida de cada uno de estos tus hijos lindos, Señor. De estos tus hijos que no tienen más necesidad que acercarse a ti, tocarte y decirte: papá, aquí estoy. Necesito de ti. Necesito tus palabras. Hoy me he sentido solo, me he sentido sola. He estado contrariado con tanta cosa, pero yo sé que tú tienes buen consejo, papá. Que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas acá, Señor, que tanto te aman, que vienen acá a tu casa a buscarte, a escucharte y a sentirse abrazados por tu presencia, Señor. Yo oro por tu pueblo para que sea bendecido, que sea abundado y que sea prosperado, Señor. Que seamos testimonio hacia afuera de lo que tú haces en nosotros, Señor, proveyendo a todas nuestras necesidades. Y cuando tienes que corregirnos, por favor, Señor, porque no somos bastardos, somos hijos. Y tú conoces qué es lo que mejor nos conviene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tus hijos, Señor, cerramos diciendo amén. Amén. Porque este es mi ser.